en adelante, allí dice: entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres, maravillados, decían: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar lo obedecen? Nuestro habitual saludo es siempre: ¿cómo estás? ¿Cierto? Siempre nos encontramos con alguien: ¿cómo estás? Pero nuestra habitual respuesta, ¿cuál es? Bien, gracias. Es nuestra habitual respuesta. Y muchas veces esa respuesta tan habitual, ese bien, gracias, esconde o camufla las cosas que realmente llevamos dentro y que no queremos exteriorizar, no queremos decir, o con las cuales no queremos incomodar. Si nosotros nos hubiéramos encontrado con los pasajeros de esta barca en ese momento en que estaban en semejante lío y les hubiéramos preguntado: ¿y ustedes cómo están?, ¿qué nos habrían dicho? No, pues mire, ¿usted qué espera que le digamos? Estamos en medio de una tormenta. ¿Alguna vez lo ha saludado a usted? A mí nunca nadie me ha saludado así, y yo nunca he saludado a nadie así. Solo me ocurre preguntar: ¿alguna vez lo ha saludado a alguien? Hola, ¿y qué tormenta estás pasando últimamente? ¿O cuándo fue la última tormenta que pasaste? Nunca saludamos así, ¿verdad? Seguir a Jesús es algo que nosotros podemos considerar hermoso, motivador y valoramos profundamente. Pero seguir a Jesús siempre implica riesgos, implica pruebas, implica luchas y muchas veces grandes desafíos. Es increíble, pero Mateo comienza su relato y luego vamos a ver el relato paralelo en Marcos y vamos a ver cómo termina en Marcos. Pero Mateo comienza su relato diciendo que Jesús entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. ¿Sí? Jesús entró en la barca y sus discípulos entraron confiados en la barca. Todo estaba en calma, todo estaba en paz, todo prometía una tranquila travesía a través del mar. No había nada en el horizonte que pareciera ser una amenaza. Pero se puede abordar con Jesús una barca en un mar en calma y todo parece prometer ir muy bien, pero de improviso verse en medio de una abrumadora tempestad. Entonces nos comenzamos a dar cuenta que andar con Jesús no es un paseo, es algo muy serio. Comenzamos a darnos cuenta de que incluso andar con Jesús puede resultar ser algo riesgoso. Comenzamos a darnos cuenta que andar con Jesús no solamente nos puede en algún momento ver o hacer ver en una situación peligrosa, sino que también puede hacernos pensar que estamos a punto de morir. Pero una cosa también es absolutamente cierta: que andar con Jesús es un constante desafío a nuestra fe. Es un constante desafío a nuestra fe. Y nosotros podemos, dependiendo de cómo
manejemos, usemos, apliquemos, no sé cómo decirlo exactamente, nuestra fe o la fe, podremos experimentar el que el Señor realmente está con nosotros y nos protege, o puede resultar las cosas de otra manera. Mateo habla en términos de algo que se presenta de improviso. Hasta donde sé, en el mar de Galilea, que es el mar que estaban tratando de atravesar, que todavía obviamente existe en este mar, las tempestades suelen presentarse de manera imprevista, cuando nadie ni siquiera lo vislumbra en alguna manera. La Nueva Traducción Viviente dice que de repente se presentó una tempestad, una tempestad bastante fuerte. La tempestad era muy grande, dice Mateo, al punto de cubrir una barca pesquera. Y Mateo subraya esa tempestad era muy grande, porque dice que las olas cubrían la barca. Y eso no era bueno, no era para nada bueno. Porque los discípulos de Jesús comenzaron a presentir que algo terrible iba a suceder y que esa barca iba a zozobrar y se iba a hundir. Pero ellos solo ven la tormenta. Nuestro grande problema generalmente es que nosotros tendemos a ver solo la tormenta. Ellos solo ven la tormenta abatiéndose sobre la barca. El concepto abatir que utiliza también el salmista, más luego vamos a verlo, el término abatir significa algo que se hunde, porque hay una fuerza superior encima que empuja hacia abajo y hunde. Y ellos solo veían la tormenta abatiéndose sobre la barca, hundiendo la barca. Y en Marcos, que es el relato paralelo, los discípulos le reclaman a Jesús. En medio de las tormentas nosotros solemos reclamarle a Dios. Mucha gente le reclama a Dios. Y aquí los discípulos le reclaman a Jesús: ¿cómo es posible que estés durmiendo cuando nosotros estamos en semejante peligro? Cuando nosotros estamos en semejante situación. Pero entonces surge una pregunta aquí, no obstante. ¿Cuál es la mejor actitud que podemos tener en medio de una tormenta? En medio de una tormenta en nuestra vida, en medio de una tormenta personal o una tormenta de familia, o en medio de una tormenta social, o en medio de una tormenta moral o una tormenta emocional. En el caso de los discípulos en la barca, primero hubo una tormenta externa, vientos borrascosos, grandes oleadas, una marea inmensamente incontenible. Pero esa tormenta externa desencadenó otra tormenta interna, la tormenta del miedo, del pánico, de la desesperación, de sentirse abrumados por algo que no podían manejar. Nosotros hablamos de tormentas cuando estamos en medio de muchos problemas que no podemos manejar, que se salen totalmente de nuestro control. Y en esto nos pueden ayudar las verdades que quiero, y subrayo verdades que encuentro en este texto, en esta narración, que nos pueden ayudar en cuanto a lo que nos estamos preguntando. Por una parte, nosotros tendemos a hacernos el centro de las cosas, y eso es algo natural en nosotros. Es parte de nuestra naturaleza, a cualquiera le pasaría. Tendemos a hacernos el centro de las cosas. Si estoy sufriendo, pareciera que el único que está sufriendo en todo el universo soy yo. Entonces nos preguntamos: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué precisamente a mí me pasa esto? Nos hacemos el centro de las cosas. Es de suponer que estos experimentados pescadores y navegantes, porque eso es lo que eran, hombres de experiencia en el mar y en todo eso, ellos
acostumbraban tener bajo su control el timón de la barca. Y mientras se tenga el timón en la mano, tengo el control. Y mientras tenga el control, mientras tenga las cosas bajo mi control, estoy tranquilo, tengo paz. Hasta ahí todo va bien. En el caso de los discípulos tenían el timón en su mano y todo iba bien, hasta ahí iba bien. Pero inesperadamente, en el momento menos pensado, las cosas cambiaron radicalmente y ellos se encontraron gritando y tal vez hasta se asombraron con ellos mismos. Se encontraron gritando: sálvanos, sálvanos que perecemos. Ya no tenían el control. Las tormentas suelen ser circunstancias que giran alrededor nuestro. Problemas de salud, problemas económicos, problemas de relación, problemas emocionales, problemas laborales, no sé, circunstancias que giran a nuestro alrededor y de las cuales no tenemos el control. Pero esas cosas sí ejercen un impacto dentro de nosotros que no podemos evitar. Entonces nos causan temor, nos causan pánico, nos causan inseguridad, nos causan en alguna forma algún tipo de desequilibrio en nuestra vida. La forma como despertaron a Jesús demuestra su afán y su miedo. Por favor, Señor, sálvanos. Por favor, Señor, levántate, haz algo, porque nos vamos a morir todos aquí. A partir del hecho de que ellos se veían perdidos, ellos apelan a Jesús en su desesperación. Nos vamos a ahogar, traduce la Nueva Traducción Viviente. Todo esto se acabó. Todo se está viniendo abajo, no hay esperanza. Pareciera que vamos a terminar aquí en la forma que menos nos lo imaginábamos. El momento en que salimos desde el muelle en la barca, jamás esperamos esto. Esperábamos llegar con bien al otro lado, pero nunca esperamos encontrarnos con esto. Y eso es lo que pasa cuando nos damos cuenta que perdemos el control de las cosas. De tiempo en tiempo nosotros vemos los desastres causados por los huracanes, los vemos a veces en las noticias. Un huracán en tal parte y aquí y allá, y vemos la grande destrucción, la forma como se destruye la naturaleza misma, mueren animales, muere mucha gente, vemos los desastres que causan los grandes huracanes. Ahora bien, ¿se imagina usted lo que puede haber en el centro de una tormenta? En el centro de una tormenta o de un huracán tropical. Piense, ¿se imagina lo que puede haber en el centro de una tormenta o de un huracán tropical? Los científicos dicen que en el centro de una tormenta hay un vacío, lo cual permite que todo lo que esté dentro de ese centro está quieto, todo está en su lugar y hace que el centro sea un lugar despejado. Déjenme decirle esto: lo que Dios quiere y lo que Jesús quería que sus discípulos en medio de esa tormenta aprendieran es que no miremos a la tormenta misma. Eso es lo que Dios quiere: no mires a la tormenta misma. No mires a la tormenta, sino a lo que hay en el centro de la tormenta. Y allí donde está el reto más grande, y allí es donde suele estar la más grande dificultad para nosotros. Pero es algo que de una forma muy especial puede ayudarnos a sobreponernos a las profundas tormentas de nuestra vida. Dios quiere, vuelvo y repito, lo que Dios quiere no es que mires la tormenta, te enfoques en la tormenta, sino que mira a lo que hay en el centro de la tormenta. ¿Qué encontraríamos si miramos al centro de la tormenta en esta historia? ¿Qué encontraríamos? Veamos. Por una parte, nos encontramos con que si Jesús está en el centro, ojo, si Jesús está en el centro, todo
tiende a estar en paz. Amén. Si Jesús está en el centro, todo tiende a estar en paz. La tormenta gira de una manera feroz alrededor de la barca y los discípulos de Jesús. Es algo supremamente intimidante, aterrorizante esa tormenta. Pero Jesús duerme. Y ese sueño de Jesús, a los discípulos les parece que Jesús no está. Les parece que Jesús está ausente o que simplemente no le importa lo que a ellos les pase. En el Salmo 42, el salmista, quien quiera que sea el autor de este salmo, él está en medio de una tormenta. El salmista, en el Salmo 42, algo desencadenó en él una profunda tormenta dentro de su ser, dentro de su alma. Y esa tormenta comenzó a hundirlo, espiritual y emocionalmente, hasta llegar a lo que nosotros hoy conocemos como depresión clínica. Esa tormenta comenzó a hundirlo. Por eso en el versículo 3 dice: fueron mis lágrimas mi pan día y noche, mientras me dicen todos los días: ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? Para los discípulos de Jesús en la barca, el sueño de Jesús parece ser ausencia. Y pareciera que se aplicaría a lo que el salmista también había experimentado hacía tanto tiempo atrás. Y en medio de todo esto, ¿dónde está Dios? Pero en realidad, el sueño de Jesús es una corroboración de todo lo contrario. Es una corroboración profunda y real de su presencia. Hay que saber mirar, hay que saber interpretar. Y lo que los discípulos necesitaban era saber interpretar el hecho de que Jesús dormía. Es una corroboración de su presencia. A aquellos discípulos les costaba mucho trabajo conciliar la tormenta con quién estaba en medio de la tormenta. Marcos dice, yo les decía hace un momento el relato paralelo en Marcos dice que Jesús estaba en la popa, o sea, en la parte de atrás de la barca, ¿verdad? Mientras la barca se sacudía, se levantaba, se bajaba, se iba para allá, iba para acá, daba vueltas, quién sabe, Jesús estaba en la popa de la barca, en la parte de atrás, durmiendo tranquilamente, dice, durmiendo sobre un cabezal. Y es paradójico que mientras alrededor todo gira en un verdadero caos, y es una escena que quizás nosotros haríamos muy bien en imaginarnos, todo gira en un verdadero caos, solamente en ese lugar donde está Jesús hay paz y hay calma. Parece que donde está Jesús no está pasando nada. Pero observe una cosa más. Las tormentas generalmente giran en forma centrífuga, ¿ya? En forma centrífuga. Eso significa que las tormentas se fijan en un punto, en un cono que se fija en un punto y parecen absorber todo. Y en este caso, la tormenta gira y su ojo está exactamente sobre Jesús. El ojo de la tormenta está exactamente donde está Jesús. O sea, Jesús está en el centro mismo del ojo de la tormenta y sin embargo duerme como un niño. El ejemplo de Jesús simplemente comunica seguridad. Ahora, otra cosa. No importa la dimensión de la tormenta. Estamos a salvo si Jesús está ahí. No importa la dimensión de la tormenta, estamos a salvo si Jesús está ahí. Jesús estaba dormido, sí, Jesús dormía, pero estaba ahí. ¿Sí o no, hermanos? Estaba ahí.
El sueño de Jesús es señal no solo de descanso, sino de paz y control. Cuando el salmista David tuvo que huir al desierto en vista de que su hijo Absalón trató de darle un golpe de estado, entonces David se dio cuenta de que estaba bajo amenaza de muerte y tomó la gente que pudo y se escapó a través del desierto y corrió a través del desierto esperando que sus enemigos no lo alcanzaran. En el Salmo 3 dice que David en alguna parte del desierto levantó su tienda y se acostó a dormir. Y al día siguiente él dijo: yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No importa que a mi alrededor estuviera girando una tormenta de amenaza de muerte, una tormenta de levantamiento social, una tormenta de levantamiento militar, no importa, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustenta. La idea es inspirar confianza. Cuando el apóstol Juan escribió el libro del Apocalipsis, la iglesia en esos tiempos del emperador Domiciano, el emperador romano Domiciano, la iglesia estaba en medio de una indescriptible tormenta de persecución. Una cosa realmente inimaginable. Pero Dios le dio una visión a Juan. Y Juan dice que él vio en el cielo, dice: y yo vi en el cielo un trono establecido, y vi en el trono a uno sentado. Yo vi un trono establecido en el cielo y en el trono a uno sentado. Esa es simplemente una figura de poder y de autoridad inamovible. Pero el punto es que en ese mensaje se comunica una paz y un control real. Dios tiene el control. Nada ni nadie podrá jamás mover, ni atentar, ni menoscabar ese trono. Asimismo, mientras Jesús esté en esa barca, esta jamás se hundirá. Tu vida puede estar atravesando las tormentas que sea, ahora o mañana o pasado, pero si Jesús está ahí, en la barca de tu vida, en la barca de tu corazón, tu vida nunca se hundirá. Tu vida no se hundirá. En medio de las tormentas, nuestra percepción suele ser confusa y defectuosa. Eso es natural en nosotros. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me oye Dios? ¿Por qué no me responde Dios? ¿Por qué me dejó solo Dios? Perdemos de vista el hecho de que en el centro de la tormenta está Jesús. Y saben, hermanos y hermanas, nosotros necesitamos buscar a Jesús allí donde realmente Él está. No busque a Jesús donde Él no está. Busque a Jesús donde Él realmente está. Y sabe, buscar a Jesús es ir al centro de la tormenta. Cuando Jesús vino y estuvo en la tierra, Él se encontró con miles, cientos de personas que vivían vidas atormentadas, vidas tormentosas, porque se sentían mal consigo mismo, se sentían mal con Dios, porque no habían estado a la altura del cumplimiento de la ley, se sentían culpables, se sentían miserables, se sentían perdidos, estaban en medio de la tormenta. Pero Jesús en una ocasión les dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto implica algo muy importante. Venir a Jesús es buscar a Jesús. ¿Hay tormenta en tu vida? ¿Hay una tormenta interior en tu ser? ¿Vives en medio de una vida tormentosa? ¿Tienes una relación tormentosa con alguien?
Estás en medio de una tormenta en tu trabajo, o una tormenta económica, o una tormenta con tu salud. Muchos hermanos en nuestra iglesia están enfermos. Yo a veces me pregunto, Señor, ¿por qué hay tanta gente enferma? Recientemente un pastor amigo nuestro murió. Su esposa ahora está con sus 2 hijas sobrellevando el dolor de la partida de su esposo. Tenemos otro pastor en Urabá que está grave. Esta semana pasada estaba entubado. No sé exactamente qué tenía, pero estaba grave. Tormentas en la vida. Venir a Jesús es buscarle en medio de la tormenta. Venir a Jesús es poner nuestra fe en Él, es enfocarnos en Él. Y saben, hermanos, venir a Jesús y enfocarnos en Él, entiéndame bien eso, venir a Jesús y enfocarnos en Él implica quitar nuestros ojos o nuestra atención de los problemas, de lo que nos causa angustia, temor o depresión, de lo que no tenemos el control. Significa quitar nuestros ojos, nuestra atención de todo eso, y eso nos traerá paz. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros no podemos mirar las dos cosas al mismo tiempo. Si miramos a Jesús, dejamos de mirar los problemas, y si miramos a los problemas, dejaremos de mirar a Jesús. Quizá nadie está libre de una depresión emocional o de una depresión espiritual. Pero yo me he preguntado, en tales casos, ¿funciona realmente la palabra de Dios o no funciona? Miren bien, en tales casos, ¿funciona la palabra de Dios o no funciona? Yo me he preguntado eso seriamente. Nos vemos con problemas emocionales o psicológicos, o nos vemos con problemas en los que nos sentimos hundir en una depresión, y bueno, pues buscamos al médico, buscamos al psicólogo, o a la postre resultamos buscando un psiquiatra, yo no sé. Y yo pienso que eso, en la medida de lo necesario, está bien. Pero el punto es, en medio de una situación, ¿funciona la palabra de Dios o no? Claro, nosotros debemos buscar la ayuda médica, desde luego. Necesitamos buscar la ayuda médica. Sin embargo, déjeme decirle esto, se ha comprobado una y otra vez que la fe es un gran potenciador en la recuperación del equilibrio emocional. El médico, el psicólogo, el psiquiatra ponen la medicina, pero la fe pone a Jesús en medio. ¿Me entiende lo que digo? La fe pone a Jesús en medio. Jesús siempre obra para llevarnos más allá de donde estamos. Mateo termina diciendo: los hombres maravillados decían, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahí termina la narración de Mateo. Pero en Marcos encontramos algo un tanto diferente, porque Marcos dice que cuando llegó el día, o mejor, aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. ¿Ven eso? Pasemos al otro lado, o sea, vayamos de esta orilla a la otra. ¿Qué tan lejos esté? Yo no sé, pero vamos al otro lado. ¿Qué nos espera en medio, en toda esa travesía? Yo no sé, pero Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y si Jesús dijo vamos a pasar al otro lado, es porque vamos a llegar al otro lado. Pasemos al otro lado, les dijo Jesús. Pero en el versículo 1 del capítulo 5 de Marcos dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Pasemos al otro lado. Se presentó la tormenta inexplicable, aterrorizante. Se presentó la tormenta que los llenó de miedo, de pánico. Pero con todo y eso, llegaron al otro lado.
Los discípulos de Jesús se preguntaban, ¿qué hombre es este? Pero ¿quién es este? ¿Quién es este? Esta pregunta se abre en la mente de aquellos atemorizados hombres a raíz de lo que Jesús acaba de hacer. Eso era algo que ellos no esperaban. ¿Quién podía imaginarlo? Jesús se levantó y sin más ordenó a los vientos y al mar que se calmaran. Los discípulos sacudieron a Jesús. Maestro, Señor, despiértate, levántate que nos vamos a morir. Jesús se despertó, miró y les dijo, pero ¿y cuál es el miedo de ustedes? ¿Ustedes tienen miedo de esto? ¿Cuál es el miedo de ustedes? Y Jesús se levantó y ordenó que los vientos del mar se calmaran y se calmaron. Las circunstancias hicieron que Jesús revelara algo de lo que Él era. La pregunta que estos hombres hacen es muy importante, porque al menos demuestra que fueron llevados de la poca fe, miren bien, fueron llevados de la poca fe a preguntar, ¿y qué hombre es este? Ellos veían a Jesús en una forma muy imperfecta, hasta ahí. Y a mi modo de ver eso es un avance. De la poca fe a preguntar, bueno, ¿y este quién es? A poner más atención en quién es Jesús. Su pregunta indagaba más acerca de Jesús, como afirmaba lo que acaban de presenciar. Una tempestad puede ser algo terrible. Una tempestad puede ser algo terrible, pero hermano, hermana, puede suceder una de dos cosas. Pasa por encima de ti y te hunde, o te lleva encima de ella y te ayuda a crecer. ¿Amén? Además, Marcos cuenta que Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Y dice que vinieron al otro lado. La verdad es que solo Jesús puede ayudarnos a pasar a través de la tormenta y llevarnos a una vida de paz. Las tormentas son inevitables. A cualquiera le puede pasar o le puede estar pasando. Pero no es el propósito de Jesús que una tormenta te hunda. Por eso tú necesitas tener bien claro y bien presente que Jesús está en tu corazón. Y si no está, dile, Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida, hazte real en mí, Jesús. Tú eres mi Salvador y eres también mi Señor. Al comienzo del culto cantamos, Cristo en todo es Señor. Y Jesús es Señor en medio de la paz, pero también Jesús es Señor en medio de la tormenta. Jesús es Señor. Así que, hermanos, no sé si tu vida está pasando por una tormenta en estos momentos, pero lo que sí quiero decirte es que vayamos con Jesús al centro de la tormenta. Cuando la vida se nos convierte en una tormenta, vengamos a Jesús. Jesús dijo, si alguno quiere orar, entonces entre en su cuarto y cierre la puerta y hable a su Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo creo que más allá de las tormentas que giren a nuestro alrededor, nosotros podemos entrar en la presencia del Padre, en el nombre de Jesús. Y créanme que cuando tú o yo nos ponemos de rodillas delante del Señor, en medio de nuestras tormentas, al menos en ese momento y en ese lugarcito, hay paz. Allí estará la paz de Dios contigo. El apóstol Pablo decía, no nos angustiemos por nada, no se angustien por nada, sino que sean conocidas todas sus peticiones delante de Él en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. Deja que Dios llene tu corazón de paz en medio de tus tormentas. Nosotros no podemos hacer nada con la tormenta, pero Jesús sí puede darnos paz en medio de la tormenta y a la postre hacer que la tormenta se calme. Allí en la presencia de Jesús hay paz,
hay confianza. Allí en la presencia de Jesús se renueva la esperanza, si es que nos está haciendo falta esperanza. Allí en la presencia de Jesús se renuevan las fuerzas, si es que nos faltan fuerzas. Allí en la presencia de Jesús se va el temor, si es que estamos llenos de pánico. Entre tanto la tormenta gira y gira sin control a nuestro alrededor. Vayamos al centro de la tormenta donde está Jesús. Hermanos, amigos, es allí donde nos tiene que funcionar la fe. Amén. Es allí donde nos tiene que funcionar la fe, en el centro de la tormenta. Inclina tu rostro y ora, por favor. Tráele al Señor esta mañana las tormentas de tu vida o los inicios de tormenta que pueda estar habiendo en tu vida o las secuelas que alguna tormenta esté dejando en tu vida. Tráele al Señor tus tormentas. Y aunque tengas que decirle como aquellos discípulos: Señor, sálvanos, que perecemos, Jesús calmará tus tormentas. Dios bueno, Dios de toda gracia, esta mañana te alabamos, Señor. Te damos gracias, Dios, por este día tan especial. Te damos gracias, Señor, porque como cantábamos al comienzo, tú eres Señor. Tú eres el Señor, en todo eres Señor. Eres Señor en la paz y eres Señor en la tormenta. Eres Señor en la tristeza y el dolor, pero también eres Señor en la alegría y en la felicidad. Eres Señor en la salud, pero también eres Señor en la enfermedad. No importa la tormenta o el mar tormentoso que nuestra vida tenga que atravesar en un momento dado, sabemos que tú eres fiel. Que tú eres fiel y siempre estarás ahí. Siempre estarás ahí en nuestra barca. Siempre estarás ahí en medio de la tormenta con nosotros. Si en este momento, Dios, estamos atravesando alguna tormenta, Jesús, levántate. Tú que eres Señor, el Señor en todo, levántate. Toma en tu mano el control. Toma en tu mano, Señor, el gobierno de todo esto. Imparte, Señor, tu paz. Si alguien está atravesando aquí una tormenta, Jesús, tráele paz a su corazón, a su mente, a sus pensamientos, a su estado de ánimo, a sus emociones. Trae paz a las relaciones difíciles. Trae paz a una situación económica difícil. Trae paz a quien está enfermo, sufriendo con una enfermedad que no encuentra cómo sobreponerse o cómo superar. Trae paz, Señor, a los cuerpos enfermos. Trae paz a esos cuerpos adoloridos y quebrantados. Trae paz, Señor Dios, a aquellos que no pueden dormir, que no pueden conciliar el sueño. Trae paz, Señor Jesús. Trae paz en aquello que no podemos controlar ni cambiar, pero en lo que sí estamos seguros que tú estás con nosotros. Señor Dios, trae paz a todo corazón atribulado y Dios, hazte más real en nuestras vidas. Sí, Padre, a ti sea toda la honra y la gloria y la alabanza por siempre, en Jesucristo. Amén, Señor. Y